No tiene otra idea, dice él casi, bien mirado, dice, sino de esta, y solo de ella vive. Por lo menos quiere el pueblo con toda su convicción y sus más profundas convicciones que todo cuanto en su seno ocurra proceda de esa idea. No obstante, no proceder todo de ella en el pueblo, dominado a veces contra su voluntad, dice, por oscuros, criminales y bárbaros instintos. Pero todo criminal y bárbaro en el pueblo, dice, por pecador que sea, le ora a Dios en los mejores instantes de su vida espiritual y le pide la absolución de sus pecados y el volver a poder vivir de su idea, entre comillas. La idea esa del pueblo cristiano, del cristiano, del ortodoxo, del pueblo ortodoxo. Y eso un poquito nos recuerda, esto lo digo entre paréntesis, lo que podría ser la diferencia del hombre medieval al hombre moderno en Europa. El hombre medieval era un gran pecador muchas veces, y gran pecador, en serio. Pero sabía que eso se llamaba pecado, digamos, y por tanto era capaz de arrepentirse. En cambio el hombre moderno es gran pecador, pero no lo considera pecado, lo considera error, infracción o una cosa psicológica, y entonces no es capaz de conversión. Algo así sería esto. O sea, el hombre del pueblo entonces es capaz de pecar fuerte, el hombre del pueblo ruso, pero sabe que está traicionando a su idea entre comillas, la idea rusa, o sea, la idea del hombre cristiano. En cambio, dice, esa idea no la quiere reconocer nuestra inteligencia, ella es distinta, la inteligencia no reconoce esa idea. Me refiero, dice concretamente, a nuestro socialismo ruso, cuya finalidad es convertirse en la iglesia de todos los pueblos, en cuanto es posible realizar esa iglesia en la tierra. Terrible esta clase, pues, entonces ya lo vamos a volver sobre eso. Para él considera el socialismo como una iglesia de ateos. Es lo que hemos dicho el año pasado, que el comunismo es una religión invertida, precisamente. Entonces, estos hombres de la inteligencia pecan, pero no saben que eso es pecado, no lo quieren saber tampoco. Quieren ser la iglesia de todos los pueblos. Hablo también, dice, de esa ansia insaciable que tiene el pueblo de una verdadera fraternidad, dice, porque la inteligencia también habla de que hay que unirse, todo el pueblo unido, pero ¿qué unión es esa de que habla la inteligencia? No es la misma unión de la que habla el pueblo. El pueblo entiende una unión fraternal en nombre de Cristo, dice, esa idea está siempre latente en el corazón del pueblo ruso, aunque a veces sea un anhelo, un voto, no un hecho, digamos así, el instinto religioso lo impulsa a esos millones de aldeanos a hacerse un pueblo. En cambio, dice la inteligencia propone otra cosa, propone la fusión socialista, una fusión totalmente distinta. Ese es, y cito textualmente, ese es nuestro socialismo ruso. Así que se puede sentar tranquilamente esta afirmación: quien no comprenda esa idea suprema del pueblo, la expectación de la fuerza creadora que ha de existirle un día, el divino destino de su iglesia universal, no podrá nunca comprender ni amar a ese mismo pueblo. Más de un europeo de los nuestros es limpio de corazón, justo y ávido de amor, pero no amará sin embargo al pueblo, sino a la idea que de él se forma. Pero como el pueblo sigue siendo siempre pueblo, es decir, el mismo, solo se puede prever y temer para el futuro un choque inevitable y peligroso entre la inteligencia y el pueblo, pues. Puede haber un choque muy serio. El pueblo le dice a la inteligencia: empieza por amar lo que yo tengo por sagrado, y así nos uniremos. Empieza por amar, por estimar lo que yo estimo. Estima a Cristo, estima la unión en Cristo, y entonces nos uniremos con la inteligencia. Entonces serás como yo, serás mi hermano, aunque no vistas como yo, aunque vistas con frac, aunque vistas a la francesa, aunque seas un señor y pertenezcas a la autoridad, y ni siquiera sepas a veces expresarte bien en ruso, porque esto se apreciaba en hablar de otro idioma, en francés, pero un poco menos en ese tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, el pueblo le pide eso. Ustedes quieren ser populistas, pero en el fondo está muy lejos. Si quieren ser cerca de nosotros en serio, no le pedimos que se vistan ahora con chiripán y que se pongan poncho, digamos, nosotros los argentinos, sino que comulguen, digamos, con las esencias del pueblo, la esencia del pueblo ruso en este caso. Eso les dirá el pueblo, pues nuestro pueblo es despejado y de vista larga, pero sin esa compenetración no es posible unión alguna. De suerte, concluye este texto, que el abismo que separa a la inteligencia y al pueblo es enorme, estando el pueblo solo, abandonado a sí mismo. O sea, en vez de tener una inteligencia que lo guíe, que sea un faro, es una inteligencia que está separada de él, aunque haga todos los días, hable del pueblo y se llene la boca con el pueblo. Fuera de su zar, dice, el pueblo no tiene nadie en quien tenga fe inquebrantable, no tiene ningún otro apoyo. Con júbilo acogería otro sostén, pero en vano tiende la vista en busca, nadie lo comprende. Pero qué fuerza nueva, dice, tan grande, tan creadora, tan bendita surgiría en Rusia si llegara a consumarse la unión espiritual entre la inteligencia y el pueblo.
Es un dato que me parece muy importante, como decía alguno de ustedes, muy aplicable a la Argentina también este dato de una intelectualidad totalmente marginal, aun cuando haga profesión y gala de populismo y de acercamiento al pueblo. Un tal Gradovsky, que ya nombré otra vez, un adversario se ve de Dostoyevsky, porque le escribe cartas él en este diario del escritor, escribe cosas contra él. Gradovsky le escribe a Dostoyevsky, en este caso, con motivo de sus reflexiones sobre Pushkin, escribe usted: todo ruso que se preocupa de su ilustración ha de recibir esto irresistiblemente de fuentes europeas por no haber absolutamente ninguna fuente rusa, le dice este ruso Gradovsky, un ruso de la inteligencia. O sea, el pueblo, para recibir la ilustración, la idea de la ilustración, debe recurrir a fuentes extrañas. No tiene nada en Rusia ilustrado. Muy Dostoyevsky ante eso, claro, imagínense lo que dirá. Eso, dice, señor, es un arranque de usted. Pero usted ha empleado una palabra gruesa, le dice a Gradovsky. Usted ha hablado de la ilustración. Permíteme usted decirle qué entiende usted por esta palabra. ¿Entiende la técnica de Occidente? ¿Entiende la ilustración del espíritu? ¿Entiende este movimiento europeo llamado Aufklärung, la ilustración en alemán? Dice, si usted se refiere a las ciencias y a las técnicas y al progreso técnico, eso sí, dice, podemos tomarlo nosotros de Occidente. No hay razón alguna de que nos apartemos de Europa, prescindiendo de que no hay otros maestros sino los de Occidente, de Europa, dice, en esta materia, por lo que eternamente debemos estar agradecidos a los europeos. Pero si por ilustración usted entiende, y creo que nadie entenderá otra cosa, dice, entiende, repito, lo que tal palabra dice literalmente, iluminación, o sea, luz espiritual que ilumina las almas, que alumbra el corazón, que marca el camino para no errar en la oscuridad. Si eso significa tal palabra, permítame, señor, decirle a usted que no tenemos motivo alguno para derivar esa ilustración de fuentes del Occidente, y mucho más de este Occidente corrupto, precisamente por existir fuentes rusas de esa naturaleza. Yo sostengo, dice, que nuestro pueblo lleva ya mucho tiempo de estar ilustrado, antes que existiera la Revolución Francesa, pues se ha asimilado en su meollo a Cristo y la doctrina de Cristo. Nada que ver con lo que le decía Gradovsky, él habla de otra ilustración, justamente la que renuncia a Cristo, el hombre moderno, le quería decir Gradovsky, el hombre europeo corrupto, eso. Pues bien, dice, el pueblo ruso es ilustrado porque conoce a Cristo, que es la luz. Diríamos, ¿no es cierto? A eso me objetarán que el pueblo no conoce la doctrina de Cristo, si no sabe teología o catecismo, y no se le iba a ir con plática. Pero esta es una objeción huera. Sabe todo cuanto debe saber el pueblo, por más que no pudiese salir airoso de un examen de religión. Pero ha aprendido lo que sabe en su iglesia. Miren qué lindo, siempre lo cito, este texto me gusta mucho. Ha aprendido lo que sabe en su iglesia, donde por espacio de siglos viene oyendo oraciones e himnos que valen más que sermones medianos. Se los ha aprendido de memoria y los ha cantado en los bosques, cuando huía de sus enemigos, y puede que los cantase ya en los tiempos de Baptis, cuando las hordas tártaras invadían el país. Señor, está con nosotros. Puede que de entonces date ese himno, pues excepto Cristo, todo nos lo habían arrebatado las hordas tártaros, solo Cristo nos quedaba. Pero en ese himno se contiene ya toda la verdad de Cristo. En cambio, va el sacerdote, se le acerca y recita la oración, Señor de mi vida, y dicen que en esa oración se contiene la esencia toda del cristianismo, todo su catecismo, y esa oración se la sabe el pueblo de memoria, así como también conoce muchas vidas de santos, y nunca se cansará de escuchar devotamente cuando alguien se las refiera. Pero lo principal, la principal escuela del cristianismo, por donde haya pasado el pueblo, son esos siglos de dolor y persecuciones innúmeras, esos siglos en que se vio abandonado y humillado por todos, y además para todos trabajaba y no tenía más consuelo que Cristo, al que llevaba metido en su corazón para siempre, librando así a su alma de caer en la desesperación. Sí, nuestro pueblo lleva ya mucho tiempo de estar ilustrado, pues si se asimiló en su meollo a Cristo y su doctrina, también naturalmente se asimiló con ello la verdadera ilustración. Y por tanto, la ilustración, le sigue diciendo luego a Gradovsky, en continuidad con esto, la ilustración suele ir unida con el ateísmo, ¿no es cierto, señor Gradovsky? ¿Y usted llama a eso ilustración? Nuestro pueblo podrá ser bestial, nuestro pueblo podrá ser pecador, enormemente pecador, pero sin duda tiene una cosa buena, y es que por lo menos tomado en su conjunto, nunca consideró su pecado como justo, nunca llamó bien al mal el pueblo sencillo, ni lo considera ni lo considerará tampoco. Peca, pero más tarde se dice a sí mismo, pequé. Si él no se lo dice, nos falta quien se lo diga, y la verdad sigue en pie en el pueblo. Es el pecado en el pueblo algo pasajero, algo efímero, mientras que Cristo es eterno. Dice, el pueblo peca alguna vez,
y trastoca las cosas, pero en sus horas mejores, en las horas de Cristo, no confunde lo injusto con lo justo. Y esto es lo principal. ¿En qué cree un pueblo? ¿Dónde ve la verdad? ¿Cómo concibe esa verdad? ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que pide a Dios? Ese ideal es para nuestro pueblo Cristo, pero con Cristo posee también la ilustración, y en el momento principal, decisivo, posee por tanto nuestro pueblo todo lo que debe tener un pueblo, y siempre se resuelve en sentido cristiano. Es lo que decía el padre Castellani, hablando de nosotros, ¿no es cierto?, de los argentinos, que en realidad la escuela laica que ha quitado a Dios de los colegios hace que el chico aprenda todo menos lo único necesario. Él toma como un ejemplo que para enrostrar esta actitud de la inteligencia oficinesca a Herzen, que es uno de los occidentalistas del siglo pasado de Rusia, uno de los más brillantes inteligentes, precisamente que miraban al occidente, sobre todo el occidente podrido, no el occidente medieval, grande, la cristiandad, sino el occidente caduco de la Revolución Francesa en adelante. Dice, lo describe así tremendamente a Herzen, dice, era un emigrante nato, es un hombre que se va. Todos los de su índole y clase social fueron emigrantes natos, aunque la mayoría de ellos no se movía nunca de Rusia, o sea, en el alma habían emigrado. En los 150 años de vida que cuenta nuestra casta señorial rusa, se han podrido, con raras excepciones, las últimas raíces, roto los últimos vínculos que unían esa clase con la tierra rusa y con la verdad rusa. Herzen había sido elegido por la historia misma para encarnar en su persona esa ruptura de la inmensa mayoría de nuestra clase culta con el pueblo. En tal sentido es un tipo histórico. Al divorciarse del pueblo se divorciaron también naturalmente de Dios. De ellos, los inquietos se hicieron ateos, los mortecinos y pacatos se volvieron indiferentes. El pueblo ruso no les inspiraba sino desprecio, pero al mismo tiempo se figuraban amarlo y desear su bien, pero lo amaban negativamente, es decir, que en vez de tomarlo tal cual era, se forjaban un pueblo ideal, según debía haber sido el pueblo ruso con arreglo a su fantasía. Ese pueblo ideal asumió entonces involuntariamente en la imaginación de muchos representantes directivos de la referida no entiendo mi letra, la forma del pueblo de París del 93. Naturalmente Herzen tenía que hacerse socialista. Se había descuajado de los cimientos de la buena sociedad, negaba el principio de la familia, y eso, si no estoy equivocado, que era un buen padre y un buen marido. Negaba la propiedad, aunque por lo pronto sabía muy bien mirar por sus bienes, y gozaba complacido en el extranjero de su independencia económica. Preparaba la revolución, expoliaba a los otros y al mismo tiempo gustaba de la comodidad y el sosiego en su hogar. La reflexión, entiendo por ello el don de objetivar las más profundas sensaciones, ponérselas delante, adorarlas y acto seguido burlarse de ellas, la tenía desarrollado en grado sumo. Perfecta descripción de este personaje de gabinete, pues. Entonces este ruso intelectual que rompió con el pueblo le produce, dice Dostoyevsky, asombro escuchar que un mujica analfabeto crea plena e inquebrantablemente en Dios y solamente en que es único y que no hay más dioses que él. Al mismo tiempo el mujik sabe, devotamente cree que Cristo es verdadero Dios, que lo engendró el Padre, Dios Padre, y que fue concebido por la Virgen María. El intelectual ruso que ha roto con el pueblo empieza por no querer admitir siquiera la posibilidad de que un mujik pueda saber estas cosas, con lo bruto que es, con lo ignorante que es, dirá el intelectual. ¿Cómo puede saber eso si no ha estudiado como yo? Y nadie quien le ha enseñado eso. Nunca acaba nunca de comprender que el maestro del mujik en cosa de fe es la misma gleba materna, es toda la tierra rusa, que nació ya el mujik con esas creencias, y éstas se le fueron metiendo más adentro en el alma según fue creciendo y haciéndose hombre. Cree con todo fervor el hombre de pueblo en el gran misterio cristiano de la encarnación del Hijo de Dios. Ahora dice, viene el pastor protestante acá a Rusia, viene a empezar a molestar y a decir que estos rusos que adoran los iconos, estos rusos que adoran un pedazo de madera que representa un santo, eso es una idolatría. Y el intelectual ruso fácilmente concuerda, dice, con el pastor protestante que dice este disparate, pero ningún ruso inteligente piensa tal cosa. Ningún aldeano, por corto que sea, piensa eso. Ni un solo mujik ruso, ni una sola mujer rusa del pueblo, al prosternarse ante un icono, confunde poco ni mucho el pedazo de madera con Dios. No obstante, creer el pueblo ortodoxo en lo milagroso de ciertas imágenes. Pero no hay ni un solo ruso, dice, que atribuye el poder milagroso del icono a la madera, sino al permiso de Dios. Y eso ya es una cosa completamente distinta, y por eso es mucho más sabio este hombre de lo que creen este pastor protestante y este ideólogo de gabinete.
Por tanto, dice, ni el pastor ni el intelectual que rompieron con el pueblo podrán admitirlo nunca, este concepto del hombre ruso del pueblo. Por eso estas personas educadas, dice, lejos de Rusia, por lo menos con el espíritu, no saben nada ni de religión, ni de esa estúpida palabra de patria. O sea, que para ellos es una estupidez la patria, Dios y la patria, la religión y la nacionalidad. Verán que eso de la patria es un puro prejuicio, y en verdad el más dañino, y por eso ellos son hombres universales. Ellos son hombres ecuménicos, totales, no de ningún modo. Nosotros somos realmente los hombres, los ciudadanos del mundo. Frente a esta actitud de los occidentalistas, apátrida y cosmopolita, Dostoyevski elogia la actitud de los eslavófilos, con los cuales cada vez se va a sentir más cercano. O sea, el siglo pasado dividió la inteligencia rusa en los llamados occidentalistas, que eran los admiradores de Europa, sobre todo esta Europa revolucionaria, y los llamados eslavófilos, que serían lo que llamamos acá el nacionalismo, los que exaltaban los valores telúricos y los valores tradicionales. Bien, dice Dostoyevski, andando el tiempo, de esa casta de fieles ha salido la de los eslavófilos, de la casta de nobleza, gente que está ya altamente educada en la civilización europea, pero no fue tampoco la alta cultura europea de los eslavófilos la causa de que se mantuvieran fieles al pueblo y a los principios populares, sino por el contrario, la continua, incesante acción educadora de los principios populares en la inteligencia y evolución espiritual de esa casta de verdaderos rusos, que con el vigor de sus cualidades innatas fueron capaces de contrarrestar las fuerzas de la civilización sin destruirlas, no obstante. O sea, esto sí ya sería entroncar con el pueblo, pero con el pueblo real, a pesar de toda su inteligencia, eso no los ha separado del pueblo. Dostoyevski se gloría de estar él cerca del pueblo ruso. Lo conozco a fondo, dice, he convivido durante años con él, he comido a su misma mesa, he dormido a su lado, fui contado entre los criminales también. Estuvo en Siberia, he trabajado con él con las manos callosas, mientras los otros que han manchado en sangre sus manos, los liberales, se burlan del pueblo y lo juzgan. Y en sus conferencias y en sus artículos llegan, dice, a la conclusión de que nuestro pueblo tiene figura de animal y espiritualmente es un animal. Así que no me digan ustedes que yo no conozco al pueblo, lo conozco, por él he vuelto a recoger a Cristo nuevamente en mi alma. He vuelto a recoger a Cristo, pues habiéndole conocido de niño en la casa paterna, luego hube de perderlo, al convertirme también por efecto del estúpido espíritu de la época en un liberal europeo. Él va a hacer todo el proceso del liberalismo y del socialismo, lo va a vivir él en su propia vida y luego se convertirá y entenderá en su misma esencia la maldad de este gran movimiento de la revolución anticristiana. Los intelectuales, pues, hemos de ser pueblo ruso también. O sea, él no niega el valor de la intelectualidad, pero lo que niega es un intelectual divorciado del pueblo. Los intelectuales debemos ser pueblo ruso. La porción ilustrada tiene que demostrar también que es rusa, que tiene la idea que es la mitad culta, digamos, en todo caso, que está más desarrollada, nada más. Es más consciente que la inculta, y por eso debe brotar el poeta del pueblo. O sea, el poeta que llegue a expresar al pueblo con toda su inteligencia, con toda la conciencia, expresar al pueblo, llegar a ser el poeta del pueblo. Con la ilustración, ¿acaso, dice, desaparece la calidad popular del pueblo? ¿Acaso nosotros los ilustrados no somos ya pueblo ruso? A nosotros nos parece, dice, todo lo contrario. Mediante la educación se desarrollan y corroboran en el pueblo todos los dones de su naturaleza. O sea, la verdadera educación del pueblo no va contra lo que el pueblo piensa, al contrario, lo hace consciente, lo hace más profundo, arraiga más eso, no va a contrapelo del pueblo, no, de lo que piensa, del instinto ese religioso ancestral del pueblo ruso. Y así el alma del pueblo ruso resalta más al exterior, dice, cuando se educa bien, en un sentido cristiano y nacional. Precisamente demostramos que somos rusos, dice, al reconocer que es indispensable volver a la tierra materna. ¿Por qué no habríamos de ser pueblo? ¿Por qué nos arrebatan ese honroso título? Y así entonces, vinculada, esta palabra le gusta mucho a Dostoyevski, la clase superior merece honor, pero cuando es verdaderamente dirigente. La palabra honor quiere decir deber, le hace decir a uno de sus personajes, Versilov. Cuando en el Estado señoría la clase superior, dice, entonces la tierra es fuerte. La clase superior siempre posee su honor y su culto del honor, que podrá en algún caso hacerse injusto, pero que casi siempre sirve para mantener coherente la tierra y fuerte la tierra, útil moral y sobre todo útil políticamente también. De este modo, dice, la clase misma se convertiría de por sí
en una simple reunión de los mejores, en un sentido literal y verdadero, en su sentido literal el verdadero y no en el sentido rancio de casta privilegiada, es decir, la aristocracia verdadera, una aristocracia que no se ha divorciado del pueblo. Desde este punto de vista nuevo, o cuando menos renovado, podría mantenerse la clase, o sea, como un estamento de la sociedad. El pueblo será, pues, dice, elevado por la inteligencia buena, y él tiene grandes esperanzas, dice, en la juventud. Siempre uno piensa en la juventud de ella se hizo vieja luego y las esperanzas no se cumplieron, pero él tenía la idea de que la juventud, digamos, podría romper con esos hechizos liberales y socialistas, y que ya que estaba en búsqueda de la verdad, en su ansia de verdad, sentiría al pueblo, pues también el pueblo la busca, y entonces, acercándose la juventud al alma del pueblo, abandonar esas estúpidas fantasías deleterias que ahora dominan a tantos jóvenes y que creen que van a encontrar la panacea en las encopetadas doctrinas de una Europa decadente. Ese acontecimiento, dice, realmente sería magnífico, ese respeto de la juventud por la tierra maternal, ese reencuentro entre los jóvenes y los aldeanos, y quién sabe si no sería, dice, el principio de ello de una reforma superior por su importancia a la abolición misma de la servidumbre. Sería también una liberación, pero ¿una liberación de qué? Una liberación de la porquería del liberalismo, una liberación de la porquería del socialismo, dice él, una liberación de la servidumbre a la Europa corrupta, una nueva liberación de la servidumbre, pero de la servidumbre a las ideas modernas, una liberación, pues, de esa servidumbre en que llevamos, dice, ya 2 siglos los rusos, exactamente igual que nuestros campesinos esclavos hasta hace poco como él. Y si esta segunda reforma, si esta segunda liberación pudiera realizarse, sería solo en consecuencia de la primera gran reforma, de la abolición de la esclavitud en los comienzos del reinado de nuestro zar libertador, que es el que había declarado el fin de la servidumbre. O sea, él habla del fin de otro servidumbre. Bien, vamos a terminar ahora con una alusión a Pushkin, que es lo último que está en el hoy, Pushkin y el pueblo ruso. Pushkin es, para que no lo sepan, uno de los más grandes quizás literatos rusos del siglo pasado, bastante anterior a Dostoyevsky, que murió muy joven y dejó varios libros. Él tiene admiración rendida por este gran hombre. Pushkin dice no solo era ruso, sino el primer ruso, y dice que no comprender a Pushkin equivale a no tener derecho a llamarse ruso, dice directamente. Bien, él admira en Pushkin sobre todo el amor justamente al pueblo, justamente el intelectual, no de gabinete, el que instintivamente se había encontrado con el pueblo del cual estaba muy remoto, con los aldeanos, el que se inclinaba ante la verdad popular y reconocía en ella su propia verdad. El que se inclinaba ante la verdad popular y reconocía en ella su propia verdad, pese a todos los vicios del pueblo que bien conocía y a muchas costumbres de que adolece malas, hediondas, dice Pushkin. Sin embargo, él, dice Dostoyevsky, supo Pushkin captar o distinguir el gran meollo de su espíritu, ¿no? Y aceptar ese meollo del pueblo como su ideal, separándolo de esa parte negra. Pushkin fue el primero en explicar que el pueblo ruso no era esclavo, ni nunca lo fue, pese a su secular servidumbre. Había servidumbre, pero no había siervos. No había siervos en el alma, y esto nos recuerda un poco aquella espléndida expresión de San Pablo cuando le escribe a no me acuerdo quién, y le dice saludos a fulano, Onésimo creo, libertus in domino, liberto en el Señor. Liberto entre los romanos se llamaba aquel que esclavo que había sido liberado, ¿no? Pero este era esclavo, entonces, pero es liberto en el Señor, porque al vivir la gracia, al vivir la vida divina, aunque lleve cadenas en sus pies, es liberto, en el Señor tiene la libertad de espíritu, es un Señor, aunque sea esclavo así visiblemente. Y bueno, algo así nos acaba de decir Dostoyevsky de Pushkin, ¿no? Que aún el pueblo en esa época no era siervo, aunque había servidumbre, y tenía un gran sentido de la dignidad de ese pueblo, observaba Pushkin, de modo que su amor al pueblo es un modelo de lo que debe ser el verdadero intelectual. Lo amaba Pushkin el pueblo no solo por sus dolores, porque esto es una cosa en la que insiste mucho Dostoyevsky, no solamente porque tenía compasión del pueblo, dice, porque esta no pocas veces va unida al menosprecio, la compasión. Pushkin amaba cuanto amaba ese pueblo, leía cuanto ese pueblo leía, amaba con pasión, con ternura, la naturaleza rusa, amaba la aldea rusa, no era un barín, o sea, un noble, digamos, clemente y humano, que compadece al labriego por su dura suerte, sino un hombre que se había hecho el mismo carne de pueblo y asimilándose su esencia y casi su figura. Y por eso entonces, él ha expresado en sus obras
las grandes figuras del pueblo ruso, sus ideales heroicos del zar, de los defensores del pueblo, figuras de virilidad, de humildad, de amor y de sacrificio. Volvieron a aplicarse al propio Dostoyevsky las consideraciones que él mismo hizo a propósito de Pushkin en un famoso discurso recordatorio pronunciado en 1880, 6 meses antes de que muriera Dostoyevsky, con motivo de la inauguración en Moscú del monumento a Pushkin, obra de Alexandr Opekuchin, uno de los grandes artistas rusos. Colocado en este momento ya Dostoyevsky, ya 6 meses antes de morir, por encima de la lucha entre occidentalistas y eslavófilos, quiso tratar de ver si se podía lograr una unión, pero no componenda, una unión real, ¿no es cierto?, entre los dos, y va a decir este discurso magnífico con el cual voy a terminar esta conferencia, aludiendo a sus principales, por supuesto, partes. Cuando terminó la conferencia se acercaron los eslavófilos, lo abrazaron, los occidentalistas con un poquito más de recato se acercaron y lo abrazaron, pero él mismo desconfiaba mucho de estos occidentalistas liberales, porque creía casi que su conversión era un milagro de primera clase. En cambio el eslavófilo era mucho más, iba a comprender lo que él había dicho. Bueno, en este discurso va a decir 4 ideas, y con esto termino, fundamental. La primera idea: Pushkin fue, dice, el grande Pushkin, ante cuyo monumento estamos, porque fue el primero en descubrir, con su altísimo espíritu y con un corazón auténticamente ruso, el grave y morboso fenómeno de nuestra inteligencia, de nuestra sociedad descuajada del suelo, que piensa remontada a las nubes, y fue el primero en reconocer su esencia. La reconoció y la representó plásticamente en sus obras. Representó el tipo del hombre, del ruso negativo, el hombre que con nada de lo existente se contenta, el hombre que no cree en su tierra natal, ni en las energías de esa tierra, el hombre que niega rotundamente a Rusia y se niega a sí mismo, o mejor dicho, a su clase social, a toda esa capa de la inteligencia a que él pertenece y que se ha desligado de todo el estrato popular. A Pushkin y a su gran sagacidad como genio que era, corresponden pues el honor y la gloria de haber descubierto la peligrosísima plaga de esa sociedad surgida en Rusia a raíz de la trascendental reforma de Pedro el Grande, de nuestra apellidada inteligencia. A su diagnosis intuitiva debemos el conocer y comprobar nuestra gran enfermedad rusa, la enfermedad rusa. Y no ha dejado tampoco de ser el primero en consolarnos, pues le debemos a él la gran esperanza de que esta enfermedad no ha de ser mortal y de que la sociedad rusa volverá a encontrarse muy bien, quizás un día que pueda volver a unirse con el espíritu del pueblo. Este sería lo primero que le exalta en Pushkin. La segunda cosa grande que encuentra en Pushkin dice, ha sido el primero en darnos los tipos arquetípicos de una belleza rusa, los tipos artísticos de la belleza rusa, de esa belleza que inmediatamente ha nacido del alma rusa, que se revela en nuestro espíritu popular, en nuestra tierra, y que el Pushkin ha buscado y encontrado aquí. Y así va citando los grandes personajes de su novela, Tatiana de Yevgeny Onegin, esa verdadera mujer rusa, incólume en medio de un mundo mentiroso que la rodea, Boris Godunov, etcétera, el monje Filmen y otros personajes, la belleza del hombre ruso, de su alma, digamos así, sacado del espíritu popular. O sea, ha presentado los arquetipos rusos. De ahí que pudiera darnos, dice, al par que su diagnóstico de la enfermedad, esa gran esperanza que se puede sintetizar en estas palabras: creed en el espíritu del pueblo, no esperéis sino de él la salvación, y él os salvará. El tercer punto, dice Dostoyevsky, que quiero señalar, es la importancia de Pushkin por ese don especial que tiene, y que ningún genio sino él posee, cree, ese don de calar tan a fondo en el espíritu de cualquier nación extranjera. O sea, a pesar de ser tan amante de Rusia, no es un, digamos, rusófilo cerrado en sí mismo, xenófobo, sino que fue capaz de captar el espíritu francés, el espíritu español, el espíritu europeo, más aún, dice, de convertirse en un representante espiritual de esas diversas naciones y crear dentro de ese espíritu exótico. Y dice, eso no lo tienen aún los más grandes genios artísticos del mundo, como cita Shakespeare, Cervantes, Schiller, los más grandes del mundo, dice, pero que ese aspecto no lo tiene. Cada uno de ellos, Cervantes muy español, digamos, Shakespeare muy inglés. En cambio, tiene esta cualidad Pushkin de haber sabido expresar personajes de otra idiosincrasia y haberse metido muy bien en ella. Y la cuarta, que se deriva un poco de la tercera, el cuarto mérito de Pushkin, dice, es que Pushkin, en su creación artística, mostró una cosa que tiene todo nuestro pueblo, y es esa tendencia a asimilarse el espíritu de los demás pueblos.
y por ende la tendencia a la reconciliación universal. Es decir, que el hombre ruso es una especie de hombre universal, que tiene esa posibilidad de captar con facilidad al hombre universal. Y de ahí va a derivar luego Dostoyevsky sus ideas sobre el mesianismo ruso, o lo que Rusia puede aportar al mundo por esa apertura universalista que tiene Rusia. Por eso, como digo, acabado este discurso resonante, que fue una apoteosis que le hicieron al mismo Dostoyevsky, ya muy enfermo, ya 6 meses antes de morir, y que Aksakov, uno de los grandes eslavófilos, llamó un acontecimiento. El acontecimiento, él mismo luego lo comentaría Dostoyevsky en sus últimos escritos, fue el hecho precisamente de haber dado los eslavófilos un paso grande, digamos, para reconciliarse con los occidentalistas, ya que él pintó lo bueno de Europa en este discurso, lo salvable de lo que puede tener los occidentalistas, de la Europa clásica, tradicional en todo caso. Entonces él deseaba que pudiera algún día haber un encuentro entre estas dos mitades de la inteligencia rusa, en que los occidentalistas dieran el aporte occidental bueno, rescatable de Occidente, y que los eslavófilos dieran las grandes tradiciones rusas y que se pudiesen encontrar. Entonces ese sería el acontecimiento, dice Dostoyevsky, que ojalá fuera así, sería el gran triunfo de Pushkin, el que habría brindado la oportunidad para nuestra unión, la unión de todos los rusos verdaderamente cultos y sinceros con miras a un fin grande y magnífico, nada más. Yo les comunico a los que no sepan, no sé si saben, ahí está, creo que estoy dando un curso sobre Rusia, ya varios han venido aquí, pero en el centro de Buenos Aires, en el centro, todos los martes y jueves de este mes, es lo mismo que di aquí, un poco más breve incluso diría, martes y jueves de este mes de junio, frente a la iglesia del Salvador, o sea, Tucumán, 1845 a las 19 horas.